Muy buenos días para todos. Entonces, estamos con este segundo encuentro del curso de electrocardiografía con nuestro referente, licenciado Rubén González, y con el disertante, enfermero Martín Coria, del Hospital Perrupato de San Martín. Así que bueno, vamos a ir dando comienzo para la gente que ya está presente en esta plataforma. Cuando ustedes quieran, Rubén, tienen toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Acá con Martín vamos a comenzar la meet de hoy, la parte 2, eh, continuidad de lo que habíamos comenzado la semana pasada. Buenos días, René, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, vamos a continuar a partir de donde dejamos el martes pasado. El tema va a seguir siendo el mismo, electrocardiografía básica. No sé, las imágenes... Bueno, vamos a continuar desde donde habíamos concluido la semana pasada. Después van a poder hacer las preguntas que deseen con respecto al material, ¿sí? Y bueno, dale, Martincito, Bien. Continuamos. Bien, muchas gracias, Rubén, muy amable. Bueno, nuevamente buen día para todos y el agradecimiento como siempre, un placer para mí poder compartir, que me permitan compartir la plataforma. Vamos a continuar de acá donde dejamos el martes pasado, lo que tiene que ver con ondas y complejos. Tenemos como subtítulo despolarización auricular, repolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular, repolarización tardía. Estos son los 4 movimientos en que el corazón realiza para hacer su fase completa, ¿no es cierto? Recordamos entonces que la despolarización auricular significa nada más y nada menos que la contracción de las aurículas. Recordamos que, como repaso, que en la aurícula derecha tenemos 2 fuentes de energía, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Toda vez que el nódulo sinusal da la orden de que se despolaricen, es decir, que se contraigan las aurículas, se imprime en el papel del electrocardiógrafo la onda P. Toda vez que esa onda P se imprime toda vez que las aurículas se despolarizan. Esa corriente que es enviada por el nódulo sinusal es tomada por el nódulo auriculoventricular. Acá, como vemos en la primera imagen, que dice onda P. Toda vez que esa energía es tomada por el nódulo AB, auriculoventricular, es desplazada por medio de 2 ramas, la derecha y la izquierda, y hace entonces que se despolaricen los ventrículos, que se contraigan los ventrículos. Toda vez que se contraen los ventrículos, que se produce la despolarización ventricular, se imprime en el papel del electrocardiograma el QRS. Como lo estamos viendo acá en el tercer cuadrito, QRS. Toda vez que los ventrículos se abren, es decir, se repolarizan, se imprime la onda T. Y toda vez que las aurículas se repolarizan, se imprime una onda que se grafica como T mayúscula A minúscula, se llama onda TA, pero no la podemos ver, no tenemos la capacidad de verla a esa onda porque siempre está detrás, porque coincide el tiempo con la despolarización del QRS. Entonces siempre está detrás del QRS, con lo cual podemos ver la repolarización ventricular, pero no la repolarización auricular. Pero deben saber que se grafica con T mayúscula A minúscula. Puede haber una onda, después de la onda T, que también conserva la misma morfología que la onda T. Si la onda T es positiva, esta será positiva, si es plus minus, será plus minus. Es de menor voltaje, a veces está presente, a veces no. Se denomina onda U, y la onda U se cree que está relacionada con la repolarización tardía o con la repolarización de las fibras de Purkinje.
Con lo cual el ciclo completo sería PQRSTU. Bien, dentro de este proceso de despolarización y repolarización, tenemos que tener en cuenta que hay segmentos y hay intervalos además. A mí me gustaría ocuparme un poquito más de los intervalos, pues son más interesantes o más neurálgicos que los segmentos. No es que los segmentos no tengan su importancia, pero los intervalos para mí revisten mayor importancia. ¿Y qué diferencia, Martín, tenemos entre un segmento y un intervalo? Rubén, una pregunta bonita que siempre se produce. Bueno, mira, los intervalos contienen ondas y los segmentos no. Los intervalos contienen onda, por ejemplo, acá nosotros vamos a ver, mira, tenemos la onda P y la segunda imagen dice arriba, segmento PR. El segmento PR va desde donde termina la onda P hasta donde comienza el QRS. Pero el intervalo PR va desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS. Con lo cual, contiene la onda P adentro, los intervalos contienen onda. Y esto es bastante interesante para después cuando veamos taquicardias, bradicardias y demás. Bien. Lo mismo pasa con el QRS. Recordamos nosotros que cada una de esas ondas tiene una medida, ¿no es cierto? Una medida estándar con la que a partir de ahí podemos diagnosticar. Después seguimos con el QRS, después seguimos con el segmento ST, y después seguimos que el segmento ST va desde donde termina el QRS hasta donde va a empezar la T, y después tenemos el intervalo QT, que es de donde termina el QRS hasta donde termina la T, inclusive. Esas son las diferencias entre segmento e intervalo. Grábense esto, me gustaría que esto quede como concepto, que los intervalos contienen ondas y los segmentos no. Tienen me imagino que esto tiene una importancia muy marcada a la hora de informar un electro, ¿no? No, seguro. Bueno, fíjate que últimamente han habido muchas noticias desagradables en los medios de comunicación de que deportistas han perdido la vida, ¿viste? Han fallecido, han hecho síncopes, se han infartado. Y esto tiene que ver por ahí con que hay intervalos PR que son cortos. Siempre nosotros, ¿no es cierto?, recordamos que un intervalo normal va desde 80 milisegundos a 200 milisegundos. Es decir, de 2 cuadritos chiquitos a 5 cuadritos chiquitos, o un cuadro grande, que es lo mismo. Eso sería En estos cuadritos, en estos te cuadritos, referís. En estos cuadritos, a esto me refiero, claro. A estos 2 cuadritos chiquititos donde está el cursor. Claro, donde está el cursor. Cada cuadrito mide 40 milisegundos, ¿verdad? Sí. Entonces, el intervalo PR normal va desde 80 milisegundos, es decir, desde 2 cuadritos chiquitos hasta 5 cuadritos chiquitos. ¿Qué pasa si tiene más de 5 cuadritos chiquitos? Si tiene 6, por ejemplo. Y si tiene 6, estaríamos ante la presencia ya de un bloqueo AB de primer grado, ¿verdad? Exacto. Tiene lo que se llamaría un intervalo PR largo. Que eso no nos pondría en riesgo, en principio, la vida del paciente. Y si fuera mucho más corto, como decías. Bueno, si fuera al revés, por ejemplo, que tengamos un PR corto, eso sí, un PR corto nos está acercando siempre a los diagnósticos de muerte súbita, post-esfuerzo, post-maratón, post-partido de fútbol, post-esfuerzo importante. Un PR corto está relacionado casi siempre con algunas enfermedades que pueden provocar el paro cardíaco, el síncope y hasta la muerte o la muerte súbita en un deportista. Por ejemplo, estábamos diciendo que tenemos un intervalo PR normal que va de 80 a 200 milisegundos, ¿no es cierto? Sí. Si tuviésemos uno de 60, un intervalo PR de 60 milisegundos, estamos ante la presencia de lo que se informaría como PR corto. Ese PR corto, si bien es peligroso para cualquier paciente, no es la misma fortuna que va a correr, por así decirlo, un deportista que un empleado de oficina con ese mismo diagnóstico, puesto que cuando se somete el corazón a estrés, esto se puede agudizar.
Estos PR cortos además están relacionados con las enfermedades que producen las muertes súbitas, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, como el síndrome de Brugada. Estas enfermedades allá por el año 1992, se vio que los pacientes que sufrían muerte súbita tenían un patrón electrocardiográfico similar, los deportistas. Entonces, después de varios años de estudio, creo que son 12 estudios, y comprobar que eso es así, lleva el epónimo de quien lo estudió, en este caso de los tres médicos del doctor Wolff, Parkinson y White. Lo mismo pasa con el síndrome de Brugada, que después, bueno, el síndrome de Brugada después tiene diferentes grados, diferentes estadios, el 1, el 2 y el 3, pero bueno, los doctores Joseph, Pedro y su hermano Brugada, que son tres catalanes, que tengo el placer enorme de conocer, ¿viste? Ellos son los autores, y lleva su epónimo, el síndrome de Brugada, que está directamente relacionado con las muertes súbitas de los deportistas, jugadores de fútbol, boxeadores, corredores de maratón y todo eso. Con lo cual, de acuerdo a tu pregunta, Rubén, obviamente que es peligroso, es más para tener en cuenta, que necesita más estudios complementarios un paciente que tiene un intervalo PR corto que uno que lo tenga largo. Tengo igual que decirte que muchos pacientes, vos haces un electrocardiograma y el intervalo PR está normal. Hasta tanto sometés el corazón a estrés, recién ahí se acorta. Entonces, por ahí en los deportistas, por eso ahora, por suerte, es obligatorio el PEG, la ergometría, el programa de esfuerzo graduado. Porque a veces cuando lo sometes a una ergometría y salta, como quien dice, aparece este intervalo PR corto que por ahí está solapado, que está medio latente. ¿Me explico? No, por supuesto que sí. Por eso la importancia de lo que vos resaltabas de conocer qué es un intervalo y qué es un segmento. Claro, claro, sí, sí, sí. Como dijimos, para repasar, a modo de repaso, los intervalos tienen ondas, contienen ondas, y los segmentos no. Creo que ha quedado bastante clara. Bueno, mira, acá tenemos una imagen que de la cual estaría bueno saber y que nosotros podamos calcular la frecuencia cardíaca en base a un electrocardiograma cuando lo realizamos. Fantástico. Bueno, hay tres formas de calcular la frecuencia cardíaca. Vamos a tratar de transmitir de forma simple las tres formas. La primera forma, la primera manera, lo más rápido, digamos, porque no es lo mismo, ¿cierto?, controlar la frecuencia cardíaca en un paciente que está haciéndose un electro de control a un paciente que está con una patología grave cardiológica, un síndrome coronario o algo así. En aquel tiempo apremia. Sí, sí. Pero básicamente vamos a elegir dos ondas R, y vamos a contar la cantidad de cuadros grandes que tengamos comprendidos entre las ondas R. Que está referido en las líneas amarillas, claro, y que en el cursor se pueden ver. Claro. En este caso tenemos, mira, 1, 2, 3, habría que medirlo justo, pero 3 más o menos cuadros grandes, ¿sí? 1, 2 y en medio de cada lado 3. Entonces, bueno, una vez que localizamos la cantidad de cuadros grandes que hay comprendido entre dos R's, dividimos 300, que es un patrón, dividido la cantidad de cuadros grandes. Por ejemplo, 300 dividido 3, en este caso nos va a dar 100 latidos por minuto. Bien, de ahí saldría la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. ¿Y el 300? Y bueno, ¿de dónde saldría el 300? Este 300 es porque, a ver, cada cuadro grande, que contiene 5 cuadritos chiquitos, equivale a un segundo de tiempo. Perdón. Cada 5 cuadros grandes, equivale a 3 segundos. 5 cuadros grandes equivale a 3 segundos. 10 cuadros grandes a 6 segundos, ¿verdad? Agreguemos un 0 y vamos a ver que 100 cuadros grandes equivalen al minuto, a 60 segundos. Entonces, 300 cuadritos, para resumirlo, en tiempo
es un minuto. De ahí sale el 300S. 300 cuadritos grandes en tiempo, si lo contamos en tiempo, es un minuto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces de ahí sale el 300. A partir de ahí dijimos entonces que dividimos la cantidad, contamos la cantidad de cuadros grandes que hay comprendidos entre dos R's y dividimos por ese 300 que es el patrón. Pero como cada cuadro grande contiene 5 cuadros chiquitos, por una cuestión matemática podemos también contar la cantidad de cuadros chiquitos y dividirlo en 1500. 1500 dividido la cantidad de cuadros chiquitos. Acá en este caso en particular tenemos 15 cuadros chiquitos, a lo que vos Claro, te estás refiriendo, 1500 dividido la cantidad de cuadros chiquitos, claro, 1500 dividido 15 te va a dar 100. que nos sería otra forma de sacar una frecuencia cardíaca. Más acercada. Ves que tenemos 3 grandes, es decir, 300 dividido 3 te da 100. Dentro de esos 3 grandes, como cada uno contiene 5, hay 15 chiquitos. 1500 dividido 15 te da 100. Y la que es más bonita, que la que es de libro, es un poquito más complicada, pero bueno, la vamos a tratar de transmitir ahora. Como todos sabemos, el papel de forma longitudinal a lo largo mide tiempo en segundos, para arriba y para abajo mide voltaje. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta para sacar la frecuencia, que estas suelen ser preguntas de examen, para sacar la frecuencia cardíaca de libro, digámoslo así, va a consistir en que contemos el tiempo que tenemos comprendido entre ambas R's. Acá, por ejemplo, tenemos 3 cuadros grandes, donde se ven las flechas amarillas, donde está marcando Rubén ahí, tenemos 3 cuadros grandes. Como cada cuadro grande contiene 5 cuadros chiquitos, tenemos 15 cuadritos chiquitos. Como cada cuadro chiquito mide 0,04 segundos o 40 milisegundos, como les sea más cómodo a ustedes, vamos a encontrarnos que cada cuadro grande que tiene 5, si cada chico mide 0,04, cada grande mide 0,2 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a contar, si tenemos 3 cuadros grandes, 0,2, 0,4, 0,6. No sé si me explico, no sé si me siguen. 0,6. Ese es el tiempo que tenemos. A ver, tenemos 40 milisegundos por 15 cuadros, multipliquémoslo. 40 milisegundos en 5 cuadritos, que es un cuadro grande, tenemos 20. En 10 tenemos 30. En 15, así es. Tenemos 40 milisegundos en cada cuadro chiquito. Entonces, 20 en cada cuadro grande, 40 en 2 cuadros, 60 en 3 cuadros. No sé si me explico hasta ahí, no sé si me siguen hasta ahí. Tenemos 60 milisegundos en 3 cuadros grandes. ¿Estamos bien? Ahora lo repasamos. Bien. Los segundos de un minuto, ¿cuántos son? 60, ¿verdad? Entonces la cuenta que se hace es 60, que son los segundos de un minuto, dividido 0,60, que es el tiempo que tenemos comprendido entre dos R's. Y si ustedes hacen esa cuenta, van a ver que les da 100. Sería la otra forma que esa nosotros sería tenemos. La forma del libro, digamos. Por ejemplo, Que es un poco más compleja. Es más compleja, pues lo repetimos, porque no es tan difícil. Mira, tenemos 3 cuadros grandes. Cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos. Cada cuadrito chiquito mide 40 milisegundos. Como tenemos 15, a ver, en el primer cuadro tenemos 4 por 5, 20 milisegundos. En el segundo, 40 milisegundos. En el tercero, 60 milisegundos. Entonces la cuenta es los segundos de un minuto, que son 60, dividido .60, que son los milisegundos que tenemos de tiempo comprendido entre dos R's. Y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca exacta. Es medio engorroso, es medio tedioso. Por eso pero, la segunda que dijiste, dividir la cantidad de los 1500 dividido la cantidad de cuadros chiquititos, nos daría muy aproximado, claro, a la frecuencia cardíaca. Exactamente. Nos quedaríamos con esa, que es más simple, más rápida, más sencilla. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, tengamos en cuenta la patología del paciente al que le estamos calculando la frecuencia, porque si tenemos una taquicardia paroxística supraventricular, por dar un ejemplo, y bueno, no nos podemos poner a sacar con la calculadora esto, miramos y calculamos la frecuencia, porque no nos va a cambiar el cuadro clínico si el paciente tiene 189 latidos y decimos 184, o sea, no va a cambiar, pero más o menos de forma aproximada hasta que el tiempo nos permita o el cuadro clínico del paciente nos permita poder sacar la frecuencia cardíaca de una manera más exacta y más correcta.
Bueno, Ojalá que me haya podido explicar en esto, que es medio engorroso. no, sí, seguro. En caso de que haya una arritmia, ¿cómo podemos saber nosotros con el registro electrocardiográfico cuando le estamos haciendo a un paciente que el paciente está con una arritmia? Claro, bueno, está perfecto, porque tiene toda la razón Rubén, porque esta frecuencia que estamos sacando en estas tres modalidades que vimos, siempre estamos hablando de un paciente que está rítmico, o sea, que tiene la frecuencia cardíaca de forma rítmica. Pero si tuviese una arritmia, como vos me mencionás, por ejemplo, una fibrilación auricular, por decirte algo, de alta respuesta, que tenga, no sé, 300, 350 latidos por minuto. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Es una excelente pregunta. En este caso, debemos realizar un D2 largo. Y en este D2 largo, Para eso deberíamos colocar el en electrocardiógrafo en una manual, posición que manual, fue como vimos el otro día. en el video que vos explicaste muy claramente, Claro. colocarlo en manual y elegir la derivación 2, D2. y hacerlo en el tiempo que nosotros consideremos. Y hacer un D2 largo. Este D2 largo ¿Cuántos tiene complejos que debería tener ese D2 largo como Bien. para que sea válido? Los complejos va a ser difícil que los contemos, porque los complejos van a depender de la frecuencia cardíaca que tiene. Lo que vamos a tener que contar son los cuadros grandes. Siempre vamos a tener que hacer un D2 que tenga más de 3 segundos, es decir, más de 15 cuadros grandes. Más de 15 cuadros grandes. Los complejos van a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tiene. No te olvides que puede ser una FA de alta respuesta, de moderado o de baja respuesta. Entonces, bueno, lo que vamos a tener en cuenta son los cuadros grandes. Pero vamos a tener que hacer siempre más de 15 la frecuencia cardíaca, que es una pregunta excelente, en un paciente con una arritmia, una taquicardia irregular de QRS angosto, por decirlo, y vamos a calcular contando, tomamos una R y contamos a partir de esa R 3 segundos. Es decir, 15 cuadros grandes. La cantidad de R que tengamos comprendida en esos 15 cuadros grandes, en esos 3 segundos, lo vamos a multiplicar por 20, si vos lo razonás, van para llegar a 60, que es el minuto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Me explico? Eso es esa cantidad de QRS que hayan comprendidos en 3 segundos en una arritmia, lo vamos a multiplicar por 20 y vamos a tener una aproximación bastante exacta a la frecuencia cardíaca real. Puesto que contarle en un minuto, cuando está rítmico o cuando tiene 200 latidos por minuto, se hace bastante engorroso, bastante problemático, difícil. Con el electro podríamos calcularla más. Claro, nosotros con más contamos, exactitud. hacemos un D2 largo, contamos 3 segundos, es decir, 15 cuadros grandes, contamos cuántos QRS tenemos en esos 3 segundos y lo multiplicamos por 20. Clarísimo. ¿Me explico? Clarísimo. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que en un electro tenemos ritmo sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal? ¿A qué Bien. nos estamos refiriendo cuando decimos que el ritmo es sinusal? Independientemente de que si es un electro normal, taquicardia o bradicardia. Perfecto. Bueno, estamos siempre frente o ante un ritmo sinusal, toda vez que tenemos una onda P precedida por un QRS. Toda vez, dijimos, ¿no es cierto?, que el nódulo sinusal da la orden de que se despolaricen las aurículas, se imprime la onda P. Si esa onda P está seguida de un QRS en todas las derivaciones, estamos frente a un ritmo sinusal. Sí, podemos tener, no te olvides, algunas onda P en algunos complejos y en algunos onda P y no haya QRS, en cuyo caso no estamos ante un ritmo sinusal. Ritmo sinusal es que tenemos una onda P, que ya sabemos de dónde sale, de dónde proviene, precedida después que luego de la onda P haya un QRS. Ahí estamos ante un ritmo sinusal. Que ese ritmo sinusal puede estar presente en un ritmo sinusal común, en bradicardia sinusal, en taquicardia sinusal. Como sabemos, habitualmente, estas imágenes que yo tengo acá, que son imágenes de libro, hemos puesto 48 latidos por minuto, que es más o menos lo que tiene la primera imagen, 75 aproximadamente la segunda y 140 latidos la tercera. Sabemos que de acuerdo a los autores, de lo que uno estudie, de acuerdo a los autores,
hay diferencias, es decir, algunos autores nos pueden decir que desde 45 estamos en una bradicardia sinusal, otros nos pueden decir que desde 50. Por ejemplo, hay un electrofisiólogo, Julián Pino Arrué, que nos dice que no es desde 48, sino desde 50, 55, recién desde ahí comienza de ahí para abajo la bradicardia. La taquicardia, según ese mismo autor, de 90 en adelante, 91 en adelante estaríamos con taquicardia, y entre 55 y 91 estaríamos en ritmo sinusal. Pero bueno, sabemos todos que bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales, y taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales. Ahora te hago una pregunta, Martín. Sí. ¿Es importante que nosotros, antes de hacer un electrocardiograma, interroguemos al paciente en cuanto a sus actividades, como por ejemplo un deportista, una persona que no hace deportes? ¿Es importante? Sí, por supuesto, porque no te olvides que hay deportistas, hay futbolistas actualmente que nosotros atendemos y están cursando un bloqueo de primer grado, tienen 38 latidos, 36 latidos por minuto, personas absolutamente entrenadas. Entonces, si nosotros no le preguntamos al paciente y nos encontramos con una bradicardia, una frecuencia de 40 latidos, con un bloqueo AV de primer grado, y bueno, encendemos las alarmas y demás, y resulta que esto es porque es un deportista, que en este caso, ¿cómo hacemos, por decirlo así, el diagnóstico diferencial? Y le hacemos hacer unas 10, 15 flexiones, conectamos aunque sea un D2, y generalmente esto es ejercicio dependiente, se corrigen, se aumentan apenas el paciente empieza a moverse un poquito. Y si esa frecuencia fuera de una persona que trabaja en una oficina, que no hace deporte, que es muy sedentaria? Bueno, ahí tenemos que medir, entonces tenemos una bradicardia extrema, tenemos que medir lo que hablábamos recién, los intervalos, a ver si el intervalo PR está dentro de los parámetros normales, es decir, entre 80 y 200 milisegundos, entre 2 cuadritos y 5, para hacerlo más claro, porque si está con esa frecuencia, una posibilidad es que tenga un intervalo PR alto, grande, ancho, es decir, que esté frente a un bloqueo AV de primer grado, que puede ya pertenecer o alguna de las patologías que nos producen esto, como por ejemplo enfermedad de Chagas, como por ejemplo que el paciente tenga arritmia, que esté beta bloqueado, con algún LOL, prolol, bisoprolol, latenolol o alguno similar, y bueno, y que tengamos en ese paciente oficinista, digamos, una frecuencia, una bradicardia extrema, pero a veces producida por medicación. Fármacos que Claro, esté que sea tomando. farmacológica para evitar. Claro. Bueno, y si no tuviese esa bradicardia y no estuviese medicado, y bueno, es indicación del libro con mucha humildad de hacer una ergometría, un PEG, a ver si esta frecuencia es ejercicio dependiente o no. Me explico, generalmente son ejercicios dependientes. Lo mismo pasa a veces con las extrasístoles. Vos tenés pacientes con muchísimas extrasístoles que son un ejercicio de frecuencia dependiente. Cuando vos lo subís a la bicicleta, haces una ergometría, la frecuencia sube a 100, 120 latidos y le van a ritmo, porque son la mayoría frecuencia dependiente. Las que se denominan benignas, las que tienen para nosotros el criterio de benignidad, digamos. Correcto. Bueno, remarcamos la importancia de hacer un interrogatorio a todo paciente que se le va a hacer un electrocardiograma, incluso también en una emergencia, si es que el paciente puede respondernos, y siempre marcando la tranquilidad del paciente. No. Por supuesto, sí, entiendo, transmitiéndole la tranquilidad, de que se sienta contenido, que no tenga una falsa tranquilidad, explicarle lo que uno le va a hacer, y bueno, interrogarlo, porque ese interrogatorio hay que decirle al paciente que uno no lo hace por curioso, sino que nos acerca a una buena anamnesis para poder tener un buen diagnóstico, ¿verdad? Correcto. Bueno, acá con el tema de los artificios, lo habíamos visto en el video, los artificios que se presentan cuando nosotros realizamos un electrocardiograma, y la importancia de los filtros, que vos bien lo explicaste, cuándo usarlos, de qué manera. Claro, partimos de la base siempre que deberíamos trabajar con el filtro en off. Bien. Con el filtro en off, igualmente ya estamos filtrando con la mayoría de los aparatos 135 Hz, con el filtro apagado.
Y bueno, los artefactos, acá hay 3 de los artefactos o artificios más comunes, ¿no es cierto? Esta primera imagen, que es un artefacto ancho, que es un artefacto desprolijo, grueso, generalmente proviene de alguna... Hay casas, hay lugares en que no tienen conectado, no está la conexión del cable a tierra. Entonces, por ejemplo, cuando falta eso de ese cable a tierra, se producen este tipo de artefactos como la primera imagen que están relacionados a la corriente alterna. O hay un cable medio suelto, no está bien apretado el tornillito del enchufe, algo hace interferencia en corriente alterna. Entonces vamos a estar ante la presencia de un artefacto, un artificio, como vemos en la primera imagen, ancho, grueso, digamos. La segunda imagen, cuando nosotros no le explicamos al paciente que el electrocardiograma que le vamos a realizar, sobre todo a los niños, a las embarazadas, no produce, no les da corriente, no les duele, no les pincha, el paciente no sabe generalmente. Se ponen duros, se ponen tiesos, ponen los pies duros, las manos duras. Cuando nosotros logramos aflojarlo al paciente, tenemos un registro óptimo, de buena calidad. Entonces, este registro segundo que vemos, de este temblor muscular somático, se debe al temblor muscular somático, el que el paciente está tiritando, está tieso, está duro, tiene los pies duros generalmente. Cuando uno lo afloja, eso se corrige. Y el tercer artefacto, la tercera imagen que vemos que comienza en el medio, baja, sube, baja, sube. Ese artefacto se llama, o artificio, línea de base errante. Esa línea de base errante está relacionada directamente con el escaso contacto que hay entre el electrodo y la piel del paciente. Por lo general, las mujeres usan cremas en las manos y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Poder retirar con un algodón con alcohol, una gasita con alcohol, la crema del lugar donde vamos a colocar el electrodo, limpiar entre paciente y paciente, ojalá que nos dé el tiempo siempre de hacerlo, limpiar los electrodos para que haya un contacto óptimo. Esta línea de base errante está relacionada con que hay un mal contacto entre el electrodo y la piel del paciente. Entonces vos empezás la línea isoeléctrica y se sube, baja. Difícil de interpretar, difícil de informar para el especialista, para el cardiólogo. Se denomina línea de base errante. Lo recomendable sería interrumpir el electro, hacer claro, la buena limpieza, sí, y repetirlo nuevamente hasta sí, que siempre decimos que miramos el de uno. No hace falta hacer todo el electrocardiograma para darnos cuenta de que tiene artefacto. Cuando hacemos 2 complejos, cortamos ahí, corregimos el error y lo ponemos. Una de las formas, porque nos podemos encontrar con esto también, perdón Rubén, que tenga un paciente de enfermedad de Parkinson. En ese caso, bueno, podemos ponerle las manitos debajo de la cola y colocar los electrodos más arriba, por encima del pie del codo, y de esa manera también vamos a achicar el margen de error en cuanto a artefactos, ¿sí? Y el electro quedaría correctamente realizado. Queda correctamente realizado, sí. Bueno, con respecto a la colocación errónea, que por ahí esto requiere de mucho entrenamiento, por supuesto, para saber cuándo un electro están mal colocados los electrodos. Bien. Partimos de la base de lo que vimos el martes pasado. A ver, hay que localizar el ángulo de Lewis. A partir del ángulo de Lewis estamos en el segundo espacio intercostal y así llegamos al cuarto, segundo, tercero y cuarto, para colocar el primer electrodo en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho, pegado al esternón. Pero a veces, como vimos en la técnica de Terminator y otras el martes pasado, a veces, por alguna razón, no importa cuál, por tiempo o por lo que sea, se colocan los electrodos, el P1 más alto, el B2 más alto o más bajo. A veces la causa más común de que pase esto es porque a las mujeres no le levantan el corpiño. Al no levantarle el corpiño a la mujer, partimos de la base que no hay manera de hacer un electrocardiograma con el corpiño puesto. Como no hay manera de colocar una inyección intramuscular con el pantalón puesto. Entonces, si no elevamos, si no levantamos el corpiño, previamente tapar a la paciente con una compresa, obviamente, lo más probable es que incurramos en el error de colocar el electrodo 1 y 2 altos. Y si colocamos el electrodo 1 y 2 altos, en el segundo o tercer espacio, nos vamos a encontrar con variación en el electrocardiograma, en el trazado. Vamos a tener, por ejemplo, el B1 debería tener una onda P positiva o en su defecto plus minus. Es decir,
positiva-negativa, bifásica. El B2 tiene que ser sí o sí la onda P positiva. Y el QRS debe ser RS. Pero si nosotros colocáramos el electrón en el segundo o el tercer espacio por todo esto que acabamos de mencionar, y lo más probable es que tengamos una P negativa en B1 y una P negativa en B2, o una P plus minus positiva negativa en B2, que recuerden que en B2 siempre tiene que ser positiva, y además va a estar acompañada ese error de técnica de un QRS que no tenga RS, sino que tenga RSR o RR'. Y como esas imágenes de RR' son pertenecientes a los bloqueos de rama derecha, completo e incompleto, puede que si incurrimos en este error de colocar los electrodos altos, el 1 o el 2, en segundo o tercer espacio, incurramos en que tengamos un patrón electrocardiográfico de bloqueo incompleto de rama derecha sin que lo sea, sino que va a ser por error de técnica. Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Hay excepciones, porque si nosotros estamos ante un paciente que tiene el pecho hundido, un pectus excavatum que se llama, el pecho hundido, por más que con ese paciente, frente a un paciente de pectus excavatum, que entre paréntesis son pacientes que están muy pasibles a desencadenar arritmias, estos pacientes, dolores precordiales, arritmias, pobrecitos. Bueno, en un paciente con pectus excavatum, nosotros vamos, por una cuestión lógica, anatómica, vamos a tener el electrodo bastante más cerca de los ventrículos, porque tenemos el pecho hundido, si tenemos un pectus excavatum. Entonces, por más que en este pectus excavatum tengamos los electrodos colocados en el cuarto espacio intercostal y en el quinto, como corresponde del libro, lo mismo podemos tener una P negativa en B1 y un QRS trifásico, como si estuvieran altos los electrodos o como si el paciente tuviera un bloqueo incompleto de rama derecha. También en los pacientes longilíneos de espalda recta podemos tener, a lo mejor no todo, pero seguramente un QRS trifásico, RR', RSR. Eso sería, por ejemplo, en el caso, Martín, de que nosotros colocáramos los electrodos según técnica, cuarto espacio intercostal, B1, B2, y el resto de los electrodos colocados correctamente, ¿podemos tener alguna anomalía o que registre algo en el electrocardiograma que no... que está bien la técnica, pero el resultado no sea el correcto? Exacto, a eso en cuanto a informar. Exactamente, a eso hacía referencia, porque si vos tenés un pectus excavatum, por más que coloques los electrodos según técnica, cuarto y quinto espacio, lo mismo podés tener una P negativa en B1, en B2 podés tener un QRS trifásico, RSR o RR', podés tener el patrón de bloqueo incompleto de rama derecha sin que lo sea, por más que estén bien colocados los electrodos, porque estamos frente a una patología de un pectus excavatum. O lo mismo, también el longilíneo, como lo tenés puesto en la filmina, y espalda recta. Claro, un longilíneo y de espalda recta podemos tener, que a vos de hecho te pasó en algún momento. Correcto. Claro, podemos tener este patrón de bloqueo incompleto. Perdón, debemos aclarar cuando era delgado. Bueno, podemos tener este patrón de bloqueo incompleto de rama derecha, de trastorno de conducción de la rama derecha, sin que sea, sino que simplemente el paciente es longilíneo de espalda recta. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que el médico no incurra en el error de diagnóstico, por esto que, como decimos siempre, no está viendo el paciente? Y bueno, donde tenemos el espacio nosotros para el comentario, para poner el diagnóstico, ponemos paciente con pectus excavatum, paciente con espalda recta, paciente longilíneo. Que eso ya le estaría dando la idea de que este diagnóstico que él está leyendo... Claro, que tiene el patrón, pero no la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene algo preexistente, como lo que acabamos de decir. Perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos mira las imágenes. Mira, acá tenemos la primera imagen, la imagen A, con los electrodos colocados correctamente. Tenemos un B1, un B2 y un B3 nada más, en las tres imágenes. Colocados correctamente en el cuarto espacio, fíjense la morfología, las T y demás, B1, B2 y B3. En la imagen B, ya lo tenemos colocado un poquito más arriba, en el tercer espacio intercostal. Entonces, fíjense
La R en el B1 de la segunda imagen, como ya tiene 3-4 milímetros. Fíjense cómo está más pronunciada la onda T. Fíjense el cambio que hay en la morfología de ese QRS estando en el tercer espacio intercostal. Obviamente en el B1, en el B2, fíjense que en el B2 es mucho son las S mucho más chicas, las S mucho más chicas que en el B1, y en el B3, bueno, hay poca diferencia. Y en la imagen tercera, que estamos en la imagen C, que estamos colocando ya los electrodos en el segundo espacio intercostal, acuérdense que dijimos que B1 puede ser positivo o plus minus. Acá, acá tenemos un B1 en la imagen B con P negativa, un B2 con P negativa, que nos está hablando claramente de que estamos con el electrodo alto. Y en la imagen C estamos ya en el segundo espacio intercostal, con lo cual la imagen tenemos una S mucho más alta, una R mucho más alta que en las otras dos imágenes, una S más grande, una P francamente negativa en B1, una P negativa positiva plus minus en B2, lo que nos permite a nosotros, sin ver el paciente, presumir que estos electrodos están colocados altos, que técnicamente hay algo para corregir, porque como repetimos, para que quede el concepto, B1 puede estar la P positiva o positiva negativa, pero en B2, chicos, siempre tiene que ser P positiva. Correcto. Acá tenemos otra imagen con una imagen de un Es lo que hablábamos tórax. un poco recién en los longitudinales, espalda recta, con pectum excavatum, en la imagen, la número 1, que sería el B4. Claro, exactamente. Acá estamos en el cuarto espacio intercostal, ¿verdad? En este cuarto espacio intercostal, en el B4, la imagen 1, fíjense ustedes que tenemos una onda P positiva, un QRS normal, un QRS angosto. Si pusiéramos en el sexto espacio intercostal, como tenemos en la imagen de abajo, ustedes pueden apreciar como claramente, es un B4 igual, ¿no es cierto? Pero pueden apreciar que al estar en el sexto espacio, estar un poco más alejado el electrodo del ventrículo, pueden apreciar como las ondas R disminuyen el tamaño. Están bastante disminuido el tamaño de las R, bastante disminuido el tamaño de las ondas T, o sea que la repolarización del ventrículo se ve afectada también, porque se ve bastante más disminuido al estar en el sexto espacio el tamaño de las T, bastante más disminuido el tamaño de la altura, el voltaje de las R, el voltaje de las S también, como pueden observar. Entonces, ¿por qué pusimos este ejemplo? Simplemente para remarcar la importancia de colocar de forma correcta los electrodos. Esto es un poquito lo que vimos el otro día, la imagen A con el electrodo colocado correctamente y la imagen B, son dos B5, colocado en el sexto espacio, como vimos recién, y fíjense que al alejarse 2 centímetros del ventrículo, cómo se disminuye el voltaje de la R, cómo se disminuye, cómo cambia acá esa onda epsilon que aparece acá a la derecha, cómo cambia la profundidad de la Q. Y por ende también va a haber un informe, un electrocardiograma diferente. Diferente absolutamente. Es decir, Sí. ¿qué recalcar con esto? Que la colocación debe ser correcta en los lugares y en los espacios que vos nos habías comentado Claro, anteriormente. pues, mira, volvete un segundo, por favor. Claro, porque mira, si tenemos un paciente hipertenso, nosotros que tenga una sobrecarga del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial, por ejemplo, y le mostramos al médico la imagen B, y el médico no va a poder diagnosticar eso, porque la imagen B tiene una R dentro de los parámetros normales, pero resulta que el médico no sabe que está 2 centímetros más abajo, y entonces incurre en un error de diagnóstico, fíjate vos. En cambio, si le mostramos la imagen A, va a ver que la R es mucho más alta, más grande, la Q también es más pronunciada, y entonces, estando técnicamente bien hecho, el médico le va a poder permitir informarlo de forma correcta. Bueno, una de las preguntas que
que se hacen habitualmente es que nos puede pasar, me pasa a mí con alguna frecuencia. Cambiamos los Sí, electrodos, porque la rapidez. la rapidez, básicamente cuando te cambias de camilla. Cambias de camilla y dejas la que estás acostumbrado, que te aparece, vos te ubicás a la derecha del paciente. Cuando cambias por alguna razón de camilla y te ubicás a la izquierda, generalmente incurrimos en estos errores involuntarios. De cambiar el rojo por el amarillo, por ejemplo, que es lo más común, lo de los miembros superiores. Bueno, en esta tablita, lo que queríamos mostrarles con Rubén, es que cómo se ve el electrocardiograma cuando nosotros incurrimos en el error de cambiar los electrodos. Por ejemplo, si cambiamos el rojo por amarillo, el de los dos miembros superiores, vamos a tener una P negativa, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 1 de 2 y ABF siempre. Acá, bueno, acá como ejemplo está el de 1, pero en los tres esta derivación. P negativa, QRS negativo y T negativa. Y en ABR, que todo el complejo, estando todo normal, ABR todo en su totalidad es negativo, debería ser negativo. Pero si hemos invertido los cables, vamos a tener un ABR positivo. Vamos a tener un ABR como si estuviésemos ante la presencia de una dextrocardia. En la dextrocardia se ve el electro como si hubiésemos invertido los cables, ¿verdad? Si invertimos el rojo por el negro, es decir, el de la mano derecha, el del miembro superior derecho, por el del miembro inferior derecho, y viceversa, y los dos del lado izquierdo, brazo y pierna del lado izquierdo, vamos a tener un D1 isoeléctrico, es decir, un D1 con una línea recta, sin que haya voltaje por ningún lado. Que no registre No nada. registre, es isoeléctrico. Si cambiáramos el rojo por el negro, vamos a tener un D2 isoeléctrico. Si cambiáramos el amarillo por el negro, vamos a tener un D3 isoeléctrico. Si cambiáramos el amarillo por el verde, va a alterar el voltaje de la onda P, que generalmente es mayor en D2. Siempre en la onda P, acuérdate que es más grande en D2. Acuérdense que es un poquito más grande en D2. Bueno, si cambiáramos el amarillo por el verde, vamos a alterar el voltaje de la onda P. Y aparece ese voltaje aparecería en D1, que habría que verificar con el electrocardiograma previo. Acá hay un cuadrito que me gustaría que lo aprovechen, porque no está en los libros, es Madaín Rubén González Martín Coria, en el que en la imagen A tenemos los electrodos colocados de forma correcta. Tenemos un D1 positivo con P positiva, un ABR negativo en su totalidad, un D2 positivo con P positiva, está colocado correctamente. En la imagen B están alterados los miembros superiores. El rojo va en la mano izquierda y el amarillo va en la mano derecha. Y entonces tenemos un complejo negativo de 1 y de 2 y un ABR positivo. Ya están los cables colocados al revés, invertidos los cables de los miembros superiores. En la tercera imagen, en la imagen C, hemos alterado pierna derecha con brazo derecho, lo cual nos va a dar un D2 isoeléctrico. Fíjense que el D2 tiene una línea recta isoeléctrica. En la imagen D, hemos alterado pierna derecha con brazo derecho, con lo cual vamos a tener un D3, tenemos un D3 isoeléctrico. En la imagen E, hemos alterado ambos, pierna derecha con brazo derecho, pierna izquierda con brazo izquierdo. Pierna derecha con brazo derecho, pierna izquierda con brazo izquierdo, en la imagen E. Y esa imagen entonces, cuando alteramos los cables de esta forma, vamos a tener una imagen en D1 isoeléctrica. Y la última, que si nosotros cambiamos el brazo derecho por la pierna izquierda, chicos, generalmente no Brazo hay, izquierdo por pierna izquierda. Brazo izquierdo por pierna izquierda, no hay diferencia. Casi no se ve. Es muy sutil la diferencia en cuanto a voltajes en D2, es muy sutil en cuanto a voltaje y morfología en ABF. Pero prácticamente no se nota. Prácticamente es una imagen igual. Ojalá que eso les sirva. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se ve en el electrocardiograma cuando alteramos de todas estas posibilidades de intercambiar los electrodos. Bueno, es importante esto tenerlo en cuenta como un machete cuando nos pasen estas cuestiones, poder verificarlo. ¿Sí? Sí, porque no está en los libros. O aprenderlo para saber qué hemos cambiado. Exactamente. Esto es, bueno, es lo más jugoso. Es lo más jugoso. Isquemia, lesión, infarto.
Bien. Recordamos, ¿no es cierto?, que la isquemia es el sufrimiento del músculo cardíaco por hipoxia, ¿no es cierto?, por falta de irrigación. Siempre recordamos básicamente que como la sangre, los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno, cuando hay una disminución de aporte de glóbulos rojos, hay una disminución consiguiente del aporte de oxígeno. Entonces, ¿en qué podemos encontrarnos en un electrocardiograma? Haciéndolo nosotros en el servicio, en el centro de salud, donde nos toque. Y podemos encontrar un paciente con una isquemia. En este caso vamos a tener una onda T invertida, profunda y simétrica. ¿Mm? Profunda y simétrica. Podemos encontrarnos con una lesión, que es la imagen que tiene el número 2. En este caso vamos a tener un supradesnivel, es decir, un desnivel para arriba, importante. Siempre que hablamos, chicos, de supradesnivel, hablamos de lesiones subepicárdicas. Esto no lo tomen a rajatabla, pero créanme que es muy aproximado. Siempre que hay supradesnivel, que hay lesiones subepicárdicas, están relacionadas con personas jóvenes. Siempre que hay infradesnivel, o casi siempre que hay infradesnivel, las lesiones se denominan subendocárdicas con depresión del ST y están más apuntando a las personas añosas, a las personas grandes. Eso en reglas generales. La lesión entonces, en esta imagen de libro, que tenemos que tener imagen de libro, tenemos una elevación del ST, es decir, un supradesnivel del ST. Entonces, en este caso, en el que tiene el número 2, estaríamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿verdad? Ahora, devenido en llamarse IAMSEC, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En la imagen que está directamente a la derecha, que dice depresión del ST, estaríamos ante una lesión ahí subendocárdica en un paciente grande, lo que se conoce como escasez. Escasez significa síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Escasez con S, ¿verdad? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este tiene todo lo contrario. Tiene la depresión del ST. Convengamos que los dos pacientes tienen una patología cardiológica y los dos pacientes necesitan una atención inmediata, pero la urgencia en este caso es el YAMSE, que es el paciente que ingresa o que le hacemos el electrocardiograma con elevación del ST. Y después queda, esto tengo que decirles que es una imagen de libro vieja, una edición vieja, esto se ha modificado, queda una onda Q significativa, siempre que un paciente tuvo un infarto, evolucionó, se sanó, está de alta, está en la casa haciendo su vida normal, nosotros hacemos un electrocardiograma y de acuerdo a la zona donde haya tenido el infarto, vamos a tener una onda Q significativa. Significativa significa que tiene que tener al menos el 25 o el 30% del tamaño de la R para que sea significativa. Pero tengo para decirles que no todos los infartos agudos de miocardio quedan con esa onda Q, porque podemos estar frente a un infarto agudo, Rubén, que no movilice ST. Para que se comprenda, podemos estar en un infarto agudo de miocardio no ST. No tiene elevación del ST, no tiene depresión del ST. Y sin embargo estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Por eso es... ¿A qué le deberíamos prestar atención en este caso en particular? Y a la clínica, a todo el contexto del electrocardiograma. ¿Cuál sería la clínica como para que quede claro? No te olvides que la clínica es hipotensión arterial, dolor en el tórax, en el centro del tórax, opresivo, generalmente de 1 hora o más tiempo de duración, cortejo neurovegetativo, sudoración, hipotensión, malestar general, náuseas, malestar inespecífico, me siento raro y no sé bien qué tengo, no me siento bien. Ese dolor, dependiendo de la zona donde va, donde se aloja, por lo general se irradia al maxilar, por lo general se irradia al maxilar izquierdo, por lo general al hombro izquierdo, a la mano izquierda, siempre que estemos hablando de un infarto o de una lesión de ventrículo izquierdo, ¿verdad? Hay algunos infartos que no se llaman no ST, y entonces no queda esta imagen de Q para siempre, y no significa que no lo haya tenido. Pero también podemos tener un infarto de ventrículo derecho, que son los menos comunes.
Y es todo distinto. Es un paciente que no sufre dolor como si fuese un diabético o un paciente añoso. Recordemos que un paciente diabético o un paciente añoso puede estar cursando un infarto agudo de miocardio y no tener dolor, porque los terminales, los transmisores están gastados, vos sabés que se rompe la mielina con la diabetes, bueno, y no transmiten. Si tuviésemos una patología del corazón derecho, como se llama el ventrículo derecho, y normalmente no tienen dolor de pecho. El paciente es hipotensa, es un paciente que está medicado, un paciente X, por ejemplo, que está medicado por hipertensión arterial, dice, mire, enfermero, hace 2 días que he dejado de tomar la pastilla de la presión porque se me baja la presión. Anteayer la tenía normal, hoy ya tengo 9,6. ¿Y cómo se siente usted? Y me siento raro, no sé qué tengo, pero le duele el señor el pecho, está con dolor, para no inducirlo al paciente. No le decimos, no está con dolor, le decimos, ¿está con dolor de pecho? No, no me duele. ¿Le falta el aire, señor? No. ¿Necesita dormir con 2 almohadas? No. ¿Le duele el estómago? No. ¿Le duele el maxilar? No. ¿Le arde el cuello? No. No tiene cortejo neurovegetativo, no tiene diarrea, no tiene nada. Se siente raro, se siente hipotenso, se siente que la presión le ha bajado a un paciente hipertenso y se siente raro. En todos estos pacientes, créanme que necesitamos tomarnos el tiempo y hacerle derivaciones derechas. A estos pacientes hay que hacerle siempre derivaciones derechas. Hay que hacerle lo que se llama B1, B2R, B3R, B4, aunque sea hasta el B4, B4R. Siempre como si fuese en la misma posición, cuarto y quinto espacio intercostal, como si fuese convencional, pero a la derecha. Y si no tiene nada, habremos perdido 1 minuto, 1 minuto y medio, pero ya descartamos de que este paciente que se siente raro, que no está disneico, que no tiene precordialgia, que no tiene angor, que no tiene cortejo, que no esté cursando una patología del corazón derecho, que por cierto, el enfoque terapéutico, es decir, el esquema de tratamiento, es completamente diferente también al de ventrículo izquierdo. Este se trata con volumen, necesitamos un volumen para que empuje, para que haga fuerza y pueda conducir al ventrículo izquierdo. Así que bueno, eso. Ante la duda, realizamos el El electrocardiograma. electro con derivaciones R, con las derivaciones derechas. Bueno, en otro momento vamos a explicar qué son las derivaciones R y todo lo demás para que Bien. puedan hacerlo, puedan interpretarlo y saber correctamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, básicamente son las derivaciones derechas. Bueno, acá tenemos una imagen del libro. Fíjense ustedes que esa imagen está con las flechas que apuntan al QRS. Isquemia, que es la letra del medio, está en la parte blanca, la flecha, y lo primero que vamos a tener en la imagen del QRS es una T negativa, una T profunda, negativa y simétrica. Siempre tiene que ser simétrica, como una B corta invertida. Si es asimétrica, se debe a otra razón. Siempre tiene que ser simétrica. Después de eso, la lesión, que tenemos la flecha en la parte rosada del músculo, y fíjense que en suprasnivel del segmento ST hay una elevación del segmento ST. Y después tenemos el infarto en la parte necrosada negra, en la que queda como recuerdo la onda Q, esta a la que hacíamos referencia, y por eso les dije que a veces hay infartos que se denominan no ST y no queda esa Q, lo cual no significa que el paciente no haya pasado por un proceso de infarto de miocardio. Correcto. ¿Me explico? Correcto. Para hacer las derivaciones que todos conocemos, las 12 derivaciones, hay otras derivaciones también. Hay distintas derivaciones con otros objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a modo de ejemplo, les voy a decir, no vamos a ahondar ahora en esto, pero hay derivación de Lewis, derivación de Medrano. Por ejemplo, la derivación de Medrano, el electrodo rojo que va en la mano derecha, se saca el brazalete, se pone una gomita, Una ventosita. una ventosita que va en el tórax, y se coloca en el flanco donde termina la última costilla del lado derecho. El electrodo 2 en el electrodo 2 se saca el brazalete, perdón. En el electrodo 3 se saca el brazalete del lado izquierdo y se coloca exactamente enfrente, en la última costilla del lado izquierdo. Y el verde, el verde, el que va en la pierna izquierda, se coloca en el apéndice sifoide.
como se ve en la imagen ahí, haciendo una especie de B corda. Eso nos daría un aumento de tamaño en la onda P si por alguna razón, por alguna patología, por alguna arritmia, no podemos ver una arritmia de QRS ancho o angosto, irregular, y no tenemos la opción o la capacidad, o nos cuesta mucho ver la onda P, con esta imagen se aumenta la onda P. Lo mismo que ya para terminar, con la imagen esta que dice transesofágica. Si lo bajamos un pelito, te muestro esto, que lo hicimos con el doctor Mansardo. Le colocamos a un paciente de clínica médica el catéter por la nariz, cuando pudimos estimular la aurícula. Esto que se ve acá, que está señalando Rubén ahí con la flecha, esas son ondas P. Esas son todas ondas P, que no lográbamos prácticamente verlas acá en la imagen de arriba, puesto que no sabíamos si era una onda P retrógrada o si era una onda T. Entonces, pues tuvimos que colocar ese catéter transesofágico, y ahí vemos la diferencia. Acá lo pusimos enfrente para que se vea la diferencia de tamaño de las ondas P. Acá abajo las hemos marcado con lapicera, son ondas P. Bueno, eso se hace colocando un catéter transesofágico para aumentar el tamaño de la onda P. Lo otro que tengo para decirles rápidamente, que en el marcapasos era muy importante lo que vimos al principio de la otra charla, trabajar con el filtro en off, que filtra 135 Hz, porque si no a veces nos podemos obviar, puede que haya una espiga del marcapaso que no la veamos. Este paciente, como ejemplo, es un paciente que tiene un marcapaso definitivo, y que acá abajo tenemos algunas espigas, algunas órdenes del marcapaso que no capturan. Acá obviamente no hay ritmo sinusal, y que no capturan, que no están sobre la P, como en este caso, acá no están capturando. Ahí no producen actividad eléctrica. Este marcapaso no está produciendo actividad eléctrica. Por alguna razón, pues no tiene batería, por lo que sea. ¿Cómo corregimos eso? Y colocamos un imán sobre la piel donde está el marcapaso, y si es por problema de batería, esto inmediatamente se corrige. Un imán común y corriente. Bueno, y para terminar esto, un regalito nada más, que nosotros consideramos con Rubén que el corazón del enfermero debe ser empático, dispuesto a ayudar a la hora que sea, tener aptitud positiva, tener habilidad de resolución, ser capaz de abrazar con la mirada, saber trabajar en equipo, ser cuidadoso, ser atento. Y bueno, es un regalito, es un poco lo que pensamos nosotros, lo que piensa Rubén, y bueno, yo también me adhiero al corazón del personal de enfermería. Bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias. Bueno, no sé si nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero consideramos que era importante hacer algunas aclaraciones, así que le damos las gracias a todos los que se han tomado su tiempo, y bueno, si hay alguna pregunta que quieran realizar, lo pueden hacer activando el micrófono o a través del chat. Felicitaciones. Felicitaciones entonces para Rubén por esta disertación. También obviamente le damos también las gracias a Martín. Ha sido todo muy, muy claro. Y bueno, aquellas personas, como dijo Rubén, que quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer. Aprovechen esta instancia antes de cerrar con el video de este encuentro. O lo pueden hacer si quieren a través del chat, como ustedes prefieran. Subirle un poquito el volumen. A ver, estamos mirando a ver si hay alguna pregunta. Estamos a disposición para lo que necesiten preguntar. Bueno, acá preguntan si se va a poder adquirir el material. Por supuesto que sí, ahí ya lo envié al departamento de enfermería, así que o solicitarnos a Martín o a mí, se lo vamos a enviar, no hay ningún inconveniente. Ningún problema. Lo único que no va a ir el video porque es muy pesado y no hay forma de poderlo comprimir y enviarlo, ¿no? Por correo solo hasta 25 megas y tiene 500 y pico megas, así que bueno, pero el resto del material lo van a tener disponible. Muy bien, también importante decirle a todas las personas que han participado que dentro de unos días va a estar disponible el video para que lo puedan ver en YouTube también. Entonces aquellas personas que lo quieren ver tranquilo después lo pueden volver a ver cuando tengamos el link.
Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, Rubén, voy a dar por finalizado el video para que pues, no sea tan pesado para YouTube. Correcto.